Amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas en la fe, cristianos y cristianas teócratas, un cordial saludo a todos ustedes. En esta ocasión, dado que estamos en la semana del 22 al 28 de julio, nos corresponde el artículo de estudio número 20, Sigamos predicando por amor, que corresponde a la atalaya de mayo de 2024. Así que en este artículo, como ustedes ya ven en pantalla, ya lo he analizado y extraeremos los puntos más valiosos que son provechosos para nuestra fe cristiana teócrata. Aquí de lo que se trata es de sacar lo positivo y descartar lo negativo. Sabemos que son alimentos espirituales imperfectos y por lo tanto hay que filtrarlo siempre desde la perspectiva de la palabra de Dios, la Biblia. No somos como los testigos de Jehová que asumen todo su contenido sin filtrarlo y por eso finalmente terminan tan mal espiritualmente como están, con los frutos podridos que a veces tienen, ¿verdad? Para evitar eso tenemos que filtrarlo, porque siempre si acudimos a la palabra de Dios, la Biblia, a esta fuente de agua pura y viva, a esta fuente de agua limpia, vamos a salir mucho más fortalecidos en sentido espiritual y vamos a evitar caer en actos de corrupción que al final nos perjudicarían. Bien, sigamos predicando por amor. Bueno, pues este título ya lo dice todo, ¿verdad? Si nos damos la oportunidad de examinar el artículo, observaremos que es un artículo de estudio en el que abundan las incitaciones a hablar, predicar, ¿no? Todos son mensajes verbales, pero brilla por su ausencia el claro mandato bíblico de hacer el bien por los demás. Es decir, aquí todo es predicar, pero hacer el bien por los demás, realmente el artículo no dice nada. Sabemos que los testigos de Jehová son una organización religiosa que mucho predica y poco practica. Entonces nosotros no queremos ser como ellos. Nosotros más bien queremos concentrarnos en lo que enseña la Biblia. Reconocemos que la predicación es urgente, dado que el tiempo se está acabando. De hecho, predicar es un mandato del propio Cristo, que dijo que debíamos de hacer esto en esta parte del tiempo de la historia en la que vivimos, los últimos días. Acompáñeme, por favor, a la lectura de Marcos capítulo 13, versículo 10, donde dice lo siguiente: también en todas las naciones, primero tienen que predicarse las buenas nuevas. Así que Jesús dijo claro que habría que predicar su palabra en este periodo de tiempo. Pero como luego Pablo dijo en una de sus cartas, específicamente la carta a los romanos, él dijo claramente: tú que predicas no hurtes, ¿hurtas? Tú que predicas no robes a los templos, ¿robas? Pablo con esas palabras dejó claro que cuando uno predica es porque previamente ya está practicando. Sin embargo, aquí vemos muchas sugerencias en este artículo para predicar, pero para practicar, pues realmente no hay nada. Y eso es muy distinto a lo que enseña la Biblia, porque mire, acompáñeme por favor a Primera de Juan capítulo 3. En Primera de Juan capítulo 3 vamos a ver la gran importancia que tiene no solo predicar de palabra, sino también predicar con el ejemplo, con las acciones. Es que ambas cosas van unidas de la mano y no podemos pretender afirmar ser cristianos verdaderos si solo predicamos con la boca y no con las acciones. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: en esto hemos venido a conocer el amor. Dice la Biblia, ¿no?, que el amor identifica al cristiano verdadero, porque aquel entregó su alma por nosotros. Y nosotros estamos obligados a entregar nuestras almas por nuestros hermanos. Pero cualquiera que tiene los medios de este mundo para el sostén de la vida y contempla a su hermano pasar necesidad y sin embargo le cierra la puerta de sus tiernas compasiones, ¿de qué manera permanece el amor de Dios en él? Hijitos,
No amemos de palabra ni con la lengua, sino en hecho y verdad. Así que la inspiración divina es muy clara. No solamente es cuestión de amar de palabra, sino en hechos, en acciones y verdad. Si nosotros tenemos los medios económicos para sostenernos en esta vida, como dice el versículo 17, y vemos a nuestro hermano pasar necesidad económica, y aún así no le apoyamos, no le brindamos un puesto de trabajo, no le brindamos quizás un plato de comida caliente, una ropa, algo que le pueda ayudar a sostenerse materialmente hablando, nuestro amor sería pura hipocresía. Nuestra predicación sería simplemente un chirrío al oído, un ruido inútil y vano. Por lo tanto, la palabra de Dios es muy clara, no deja lugar a las dudas, no es cuestión solo de predicar con la boca, sino con las acciones. Y las acciones es lo que precisamente no se habla en este artículo. Mire, por ejemplo, el principio bíblico que se encuentra en Gálatas, que también resalta esta idea. Los apóstoles esto lo tenían muy claro. Bueno, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová desde luego que no lo tiene nada claro. Pero los apóstoles sí lo tenían muy claro. Gálatas capítulo 2, versículo 10 dice, solamente que tuviéramos presentes a los pobres. Esta misma cosa también me he esforzado solícitamente por hacer. Así que el apóstol Pablo dijo claramente que además de predicar, y sabemos que decía además de predicar porque lo dice el versículo anterior, el versículo 9, que mientras unos apóstoles iban a los judíos, otros iban a los gentiles a predicar. Versículo 7, versículo 7 al 9, ¿no? Hablando de las buenas nuevas. O sea que aquí Pablo habla de predicar, pero no solamente predicar con la boca, sino versículo 10, Gálatas 2:10, solamente que tuviéramos presentes a los pobres. Esta misma cosa también me he esforzado solícitamente por hacer. Este es el versículo bíblico fundamental, junto con 1 de Juan 3, 16 a 18, que ya hemos leído, que es característica propia de la congregación cristiana teócrata, de que no solamente tenemos que predicar con la boca, sino también predicar con nuestras acciones, específicamente atendiendo la pobreza material y económica de nuestros hermanos. Y no solamente de nuestros hermanos, sino capítulo 6, versículo 10 de Gálatas 6:10 especifica, realmente pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente con los que están relacionados con nosotros en la fe. Así que es tan claro el principio bíblico, no solamente tenemos que obrar lo que es bueno para los que están relacionados con nosotros en la fe, sino también con todos. Lo que es bueno para con todos, pero especialmente con nuestros hermanos, los que están relacionados con nosotros en la fe. Pero el testigo de Jehová se olvida básicamente de los demás y solo se concentra en sus hermanos de fe. Bueno, pero es que la característica propia del cristianismo verdadero es hacer el bien por la comunidad. Así que cuando la organización religiosa Testigos de Jehová ha criticado severamente lo que hacen otras personas de la cristiandad, de hacer obras benéficas en cuestión de salud, educación, donación de ropa y calzado, comedores populares, etcétera, cuando critican eso los Testigos de Jehová, están criticando un mandato bíblico. Pero claro, sabemos que en esta organización religiosa se llena la boca de palabras, pero las acciones brillan por su ausencia, porque los testigos de Jehová jamás estarán involucrados en ayudar a la gente de la comunidad. Bueno, salvo cuando hay un desastre natural para calmar sus conciencias, ayudan al pobre vecino que tuvo la gran fortuna de ser vecino de un testigo de Jehová y ya le arreglan la casita, ¿no? Pero salvo ese tipo de botoncitos de muestra precarios y ausentes básicamente, el testigo de Jehová no suele dar ayuda a la comunidad. Y sin embargo la Biblia es muy clara en Gálatas 6:10, tenemos que obrar lo que es bueno para con todos. Y esto es un mandato que Dios nos da, que tuviéramos presentes a los pobres, Gálatas 2:10. Y Pablo dice en Gálatas 2:10 que cuando apoyaba a los pobres se esforzaba solícitamente en ello. Pero claro, tenemos que dar especial énfasis a nuestros hermanos. Especial.
pero especialmente para con los que están relacionados con nosotros en la fe. Entonces, damos prioridad a nuestros hermanos, pero no nos olvidamos de la comunidad. El cristiano teócrata debe de recordar que en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4, que no vamos a leer por falta de tiempo, deja claro que los cristianos del siglo I hacían comedores populares para sus hermanos cristianos. Comedores populares para brindar un plato de comida caliente a quien realmente pasara necesidad. En Lucas 4:18, Cristo declaró que la profecía de Isaías lo designó a él como enviado de Dios para predicar a los pobres. Y así también leemos en Juan 12:8 una idea parecida. Así que realmente Cristo y los apóstoles centraron su atención en los que económicamente estaban en una situación precaria. Los ayudaban. Así que esta es la idea. El cristiano teócrata no solo puede predicar de palabras, sino también con acción. Tenemos que hacer lo que es bueno para con todos, Gálatas 6:10, pero especialmente con nuestros hermanos en la fe. Y esa predicación tiene que estar demostrada por acciones, no solo por palabras. Predicar la palabra de Dios es excelente, pero también tenemos que predicar con acciones. ¿De qué manera? 4 sugerencias que damos desde aquí. Comedores populares. Brindar un plato de comida caliente a quien realmente lo necesita. Sin interés a cambio, ni tampoco por un interés a que se haga cristiano. Donación de ropa y calzado. Educación y salud. Cristo fue ejemplo en todas estas cuestiones. Él alimentó al hambriento, dio cobijo al desnudo y enseñó la palabra de Dios, brindó educación y curó a los enfermos, brindó salud. Así que Cristo puso el ejemplo de lo que realmente es un verdadero cristiano, que no solo predica con la boca, sino con las acciones. Y mientras no llegue el fin, tenemos que hacer este tipo de cosas, predicar la palabra de Dios con nuestra boca y predicar con nuestras acciones, brindando a nuestros hermanos y a la comunidad en general, dentro de nuestras posibilidades, comedores populares, donación de ropa y calzado, educación y salud. Eso es alimento espiritual. Ahora, pensemos en cómo nos hemos sentido cuando estábamos estudiando la Biblia y aprendimos las doctrinas del credo de teocracia triunfante. Cuando aprendimos que Jehová nos ama, que en su palabra la Biblia ha prometido acabar con el dolor y el sufrimiento. Y no solamente es una promesa que se cumplirá en el futuro, sino que desde ahora, si aplicamos los principios bíblicos, podremos reducir en su mínima expresión el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Cuando aprendimos que bajo el reino de Dios los muertos van a resucitar, todas estas verdades nos han llegado al corazón y nos han impulsado a transmitirlas a otras personas. Un ejemplo de ello es Ernest y Rose, que menciona el párrafo 6. Según dice aquí, han ayudado a más de 70 personas a conocer a Jehová y bautizarse. Por supuesto, han dedicado décadas de su vida para lograr ese objetivo. Bueno, es una acción loable y noble, por supuesto, el predicar y hacer discípulos. Recordemos, Mateo 28, 19 y 20 es un mandato bíblico. Pero yo me pregunto, a todas estas personas que por décadas les han enseñado verbalmente la palabra de Dios, ¿a cuántos de ellos les habrá brindado un plato de comida caliente? ¿Les habrá colaborado o facilitado el acceso a un puesto de trabajo? ¿Les habrá brindado ropa y calzado cuando estaban pasando necesidad? ¿Les habrá brindado apoyo en salud, medicina, atención médica, etcétera? Amemos de acción y no solo de palabra. A muchos cristianos teócratas nos ha emocionado aprender, por ejemplo, el estado en que se encuentran los muertos, que sabemos que están inconscientes, no viviendo en una condición espiritual en ultratumba, padeciendo tormento. Sabemos que en realidad los muertos están profundamente dormidos, como dice Eclesiastés 9, 5 y 10, y la Biblia lo que promete, según Hechos 24:15, es una resurrección. Sin duda,
si nuestro corazón rebosa de amor por las enseñanzas bíblicas, nuestra boca querrá hablar de ellas, pero también nuestras manos querrán demostrar con las acciones el amor al prójimo. Leamos por favor Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce lo bueno, pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su tesoro inicuo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Cristo tiene toda la razón. Cuando uno es una buena persona, uno habla lo que es bueno porque en su corazón hay cosas buenas. Pero si la persona mala o inicua atesora lo que es malo en su corazón, lo que hablará es cosas malas. Nosotros queremos hablar cosas buenas porque realmente amamos la palabra de Dios. Y la amamos tanto que no solamente la predicamos con nuestra boca, ¿verdad? Sino que con acciones apoyamos a la comunidad y a nuestros hermanos en la fe. No somos como esos hipócritas millonarios que van al salón del reino a calentar un asiento y cuando ven a sus hermanos pasar necesidad son incapaces de brindarle siquiera la facilidad de acceder a un puesto de trabajo. No hablamos de que les regalen nada, sino que les dé la oportunidad de un puesto de trabajo. Pero sabemos que esos son falsos cristianos, ¿verdad? La mala hierba que Cristo predijo. Jehová y Jesús y nosotros amamos a las personas. Queremos compartir con ellas las buenas noticias del reino de Dios con palabras y acciones. Esto sin duda es un tesoro que puede llenarnos de esperanza y ayudarlos a ellos a tener esperanza, a ser felices y a dar la oportunidad a todo el que escuche y observe nuestras buenas obras para que pueda hacerse cristiano teócrata y pueda llegar a tener vida eterna. El amor también nos impulsa a advertirles a las personas de que se acerca el fin de este mundo malvado. Solo los cristianos teócratas tenemos el discernimiento espiritual para entender la gran importancia que tiene la próxima década en la historia de la humanidad. Que sabemos que a la luz de la Biblia hay alta probabilidad de que llegue el fin y nosotros tenemos la responsabilidad de advertirlo. Leamos a este respecto Ezequiel capítulo 33, por favor. Ezequiel capítulo 33, versículo 7 y 8, dice aquí lo siguiente: ahora bien, en cuanto a ti, oh hijo del hombre, estos son palabras de Dios, atalaya es lo que te he hecho a la casa de Israel, y mi boca tienes que oír la palabra y darles advertencia de parte mía. Cuando yo diga a alguien inicuo, oh inicuo, tú positivamente morirás, pero tú realmente no te expreses para advertir al inicuo en cuanto a su camino, él mismo como inicuo morirá en su propio error, pero de tu propia mano reclamaré su sangre. Así que en realidad, prediquemos o no prediquemos, lo cierto es, como dice aquí, que Dios va a traer su juicio y va a castigar al que es una persona malvada, por sus acciones lo ha demostrado, y va a recompensar al que es justo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos teócratas de proclamar el mensaje de Dios con palabra y acción. Si no lo hacemos, si no advertimos a los demás con nuestra conducta y con nuestra habla, estamos privando de la oportunidad a los malvados de arrepentirse. Entonces tendríamos responsabilidad ante Dios. Dice que de nuestra propia mano reclamaría su sangre. Por eso tenemos que advertir al inicuo, advertir al malvado. Ahora, al malvado no es simplemente la persona que comete maldades propiamente dichas, sino malvado también hablamos de toda persona que tiene una conducta alejada de Dios y que constituye una maldad el no obedecer a Dios. Lo que tenemos que proclamar al predicar y anunciar el juicio venidero es que durante la gran tribulación lo primero que va a desaparecer son las religiones falsas y luego en Armagedón todo el sistema malvado
humano de hoy en día desaparecerá, porque habrá una nueva administración en la tierra que será gobernada desde los cielos, directamente, sin representantes, ¿eh? Como a algunos les gustaría. Como hay algunos que les encanta ser representantes de Dios para en su nombre cometer los peores actos abominables. Es una gran responsabilidad ser representante de Dios, pero no ser sustitutos de Dios. Sustituimos a Cristo, como dijo Pablo alguna vez en Corintios, pero no sustituimos a Dios. Dios a través de su reino celestial va a gobernar la tierra y no va a necesitar representantes. No hay ninguna evidencia en la Biblia que indique que va a haber representantes en la tierra en el reino de Dios. Dice que en el nuevo mundo habrá príncipes, pero ya sabemos que un príncipe, quien debe su obediencia son a los reyes. Así que al final quien gobierna va a ser el reino de Dios. Directamente. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22. Así que el reino de Dios va a poner fin en Armagedón al sistema de cosas malvado y va a gobernar la tierra por 1000 años. Va a transformarla en un paraíso. Y después de eso, cuando termine la prueba final, Dios mismo gobernará directamente la tierra, como lo hizo en el jardín del Edén, cuando dice que en la parte airosa del día, ¿no? Al atardecer, según los eruditos, Dios se expresaba con voz audible ante el ser humano para interactuar con él, gobernarlo y guiarlo. Así es como Dios va a gobernar en el futuro. No va a necesitar de representantes directamente. Le pedimos a Jehová que tantas personas como sea posible escuchen este mensaje y acepten servirle junto con nosotros ahora, los cristianos teócratas. Lo que le decimos ahora será tal vez lo que recuerden en el futuro, porque es verdad que cuando un cristiano verdadero proclama la palabra de Dios con sus palabras y acciones, eso siempre causa un buen efecto en quienes nos observan. Y puede que en algún momento recuerden ese buen ejemplo y los impulse a servir a Jehová junto con nosotros antes de que llegue el día de juicio. Ahora, no debemos de perder el punto de vista más importante, que la razón más fundamental por la que predicamos y hacemos el bien por los demás es por amor a Jehová y por su santo nombre. La Biblia no deja lugar a las dudas. La santificación del nombre de Jehová es la prioridad más absoluta en el universo. Jehová sin duda merece recibir la gloria, la honra y el poder. Y eso lo demostramos dándole a Él lo mejor de nosotros mismos al predicar y al hacer el bien por los demás. Leamos, por favor, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Qué palabras tan maravillosas. Todo lo que existe es porque Dios así lo quiso, porque Él deseó crear todo lo que hoy existe. Y tan solo por eso, Él merece recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gloria y nuestra honra. ¿Cómo lo honramos? Predicando y hablando de su santo nombre, de sus enseñanzas en la palabra de Dios. ¿Cómo le damos gloria y le damos nuestro poder? Mediante nuestras acciones, haciendo el bien por los demás. La enseñanza bíblica es muy clara. Lo que queremos es santificar el bendito nombre de Jehová, limpiar su nombre de todas las mentiras que ha lanzado Satanás contra Jehová, como por ejemplo que le servimos por interés o que vamos a anteponer nuestro interés personal antes que la dignidad y la majestad y la santificación del nombre de Jehová. Por lo tanto, tenemos los cristianos teócratas que defender a Jehová, contar la verdad sobre él a todo el mundo. ¿Y cómo hablamos a todo el mundo de Jehová? No solamente diciéndole a la gente
que Jehová nuestro Dios es un gobernante justo y que su reino pronto acabará con el sufrimiento y va a traer paz y felicidad a la humanidad, sino también queremos que la gente de nuestra comunidad vea que somos cristianos de acción, que brindamos dentro de nuestras posibilidades un plato de comida caliente, una ropa, un calzado, lo que esté en nuestras manos, que brindamos educación bíblica, que colaboramos para que la gente pueda obtener asistencia médica. Esas acciones para con todos, Gálatas 6:10, pero dando prioridad a nuestros hermanos cristianos teócratas, eso es el mejor testimonio que podemos dar. Y luego, por supuesto, predicar las valiosas doctrinas que conforman nuestro credo, el de teocracia triunfante, la teocracia que triunfará en Armagedón. No se olvide que esa teocracia va a triunfar. Ahora, Jehová ha decidido que los cristianos teócratas seamos sus testigos. Recordemos que somos cristianos teócratas que damos testimonio de Jehová y de su Hijo Jesús. Por supuesto que es un honor ser llamados testigos de Jehová, pero también es un honor ser llamados testigos de Jesús, como declara Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 y Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿O es que acaso esos textos bíblicos no son inspirados? ¿Es que acaso solamente Isaías 43 del 10 al 12 es inspirado? Cierto es que todos estos pasajes bíblicos son inspirados por Dios. Por lo tanto, es un honor ser testigos de Jehová y testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque como cristianos teócratas tenemos que dar testimonio del Padre y del Hijo. Ahora, el texto bíblico que vamos a leer es el de Hechos capítulo 11, versículo 26. Porque ahí Dios declara lo que Él quiere que nosotros nos llamemos. Así como en el siglo I, también en el siglo XXI, Dios quiere que usemos este nombre. Hechos 11, 26, Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y al hallarlo lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía donde a los discípulos por providencia divina se les llamó cristianos. Así que a la congregación cristiana teócrata, Jehová y su Hijo Jesús desean que se nos identifique como cristianos. Hechos 11, 26, por providencia divina. Así que el nombre correcto de los que adoramos al Dios verdadero es que somos cristianos teócratas que damos testimonio de Jehová y de su Hijo Jesús. Por supuesto, como dice Isaías, capítulo 43, el versículo del 10 al 12, pues es muy claro, ¿no? No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero aquí es muy claro Jehová. Ustedes son mis testigos. Dice Jehová, aún mi siervo a quien he escogido para que sepan, tengan fe en mí, para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno y después de mí continuó sin que lo hubiera. Así que para nosotros es un honor dar testimonio de Jehová para que sus siervos, los que amamos a Dios, sepamos y tengamos fe en Él, que Él es el mismo, que siempre Jehová ha pensado igual. Jehová piensa igual como en el siglo I, igual ahora. Debemos de llamarnos cristianos. Algunos dicen, bueno, hay muchas clases de cristianos, por eso nos llamamos cristianos teócratas, porque apoyamos la teocracia, el reino de Dios. Contra eso nadie puede protestar, ni objetar nada. Y además damos testimonio del Padre y del Hijo. Porque decir, somos testigos de Jehová, pero no somos testigos de Jesús, o si ya damos testimonio de Jehová, se sobreentiende que damos testimonio de Jesús. No, señor, porque en Apocalipsis 17:6 y en Hechos 1:8 Jesús directamente dice, ustedes van a ser testigos míos. Así que la enseñanza bíblica es muy clara. Jehová y su Hijo Jesucristo nos han elegido para que demos testimonio de que Jehová es el único Dios verdadero, que Jesús es su Hijo
Y Él nos ha escogido para dar testimonio del Padre y del Hijo con nuestras palabras y acciones, porque nos conoce bien y confía en nosotros. Por lo tanto, deseamos que con la bendición de Jehová todavía haya muchas personas que acepten la verdad de la palabra de Dios, cuando ven nuestra buena conducta y no solamente nuestra excelente testificación. Queremos que la gente alabe con nosotros a Jehová. Queremos que más personas sean simpatizantes de cristianos teócratas. Queremos que cuando entren a este canal no solamente se dediquen a ver y escuchar las preciosas melodías y los cánticos que aquí tenemos publicados. Queremos que se alimenten espiritualmente del alimento espiritual que damos semana tras semana. Mientras tanto, tenemos que seguir advirtiendo a la gente de que se acerca el fin de este sistema malvado que, como ya sabemos, para la próxima década probablemente llegará. Y mientras tanto, predicamos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 10 y capítulo 6, versículo 10. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.